presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se compara al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Engañoso corazón, tras tantas cosas siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano y con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore, desdame a tus pies. Y el día que tu gloria con mis ojos pueda ver, cuán grande eres tú, Señor. En ti tendré puesto el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. Cuán grande eres tú, Señor. En ti tendré puesto el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y seguimos meditando en esta porción del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 7, versos 1
al 5. Así que leamos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hermanos, podríamos decir que este es uno de los textos más citados y más abusados de todo el Sermón del Monte. ¿Qué derecho tienes tú para llamarme la atención? ¿Quién te ha levantado como juez de mi persona? Quienes así piensan, suponen que el hacer juicio, ya sea sobre el carácter, las enseñanzas y creencias de una persona, está en contra del espíritu cristiano. ¿Y cuál es su base bíblica para suponer eso? Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo, mis hermanos, cuando estudiamos este texto en su contexto, nos damos cuenta de que el Señor no prohíbe a los suyos que ejerzan discernimiento para juzgar ciertas cosas. Es más, es imposible alcanzar madurez cristiana si no se tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal, como vemos en Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Hermanos, ¿cómo podríamos, para poner un ejemplo, obedecer el mandato bíblico de amonestarnos unos a otros si no tenemos la capacidad de discernir el mal en otros? La semana pasada ubicamos el texto en su contexto y vimos que al menos hay 4 cosas que el Señor no prohíbe aquí. Y comenzamos desde una perspectiva negativa. En primer lugar, vimos que no está prohibiendo en este texto que hagamos juicios sobre el carácter de otros hombres. En segundo lugar, vimos que no está prohibiendo que hagamos juicios sobre las enseñanzas de otros hombres. Una vez más, hermanos, debemos mirar el contexto. En el verso 15 de este mismo capítulo, el Señor advierte a sus discípulos que se guarden de los falsos maestros. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podríamos distinguirlos entonces? ¿Cómo podemos reconocerlos? A través de su carácter, pero también a través de su doctrina. En tercer lugar, vimos la semana pasada que este texto tampoco prohíbe que la iglesia aplique juicio y disciplina correctiva cuando lo requiera el caso. Finalmente vimos que este texto tampoco prohíbe a las autoridades civiles, las autoridades de la nación, no solo hacer juicio sobre el malhechor, sino también aplicar el castigo que el malhechor merece por su fechoría. ¿Qué es entonces lo que Cristo está prohibiendo aquí? Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, ustedes no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ese es el contexto de nuestra declaración. Cuando el Señor dice a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados, Él está prohibiendo a los suyos que asuman una postura hipócrita o fariseica a la hora de hacer juicio sobre otros. No es una prohibición absoluta a hacer juicio, al contrario, el creyente debe tener discernimiento, hacer juicio en ocasiones sobre ciertas cosas, pero el Señor en el contexto está advirtiendo a sus discípulos a no asumir una postura hipócrita a la hora de hacer un juicio. ¿Y en qué consistía la postura farisaica? Bueno, hemos dicho que por un lado ellos se sobreestimaban a sí mismos y por el otro eran hipercríticos al evaluar a los demás. Ahora bien, la semana pasada dedicamos una buena parte del sermón a considerar lo que el texto no significaba, pero no pudimos extendernos un poco más como queríamos respecto al espíritu hipercrítico que nuestro Señor condena en este texto. Entonces, pregunto, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes de este espíritu hipercrítico? ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si padecemos este mal? Hermanos, quiero que por favor nos examinemos con cuidado a la luz de estas manifestaciones que veremos hoy aquí, porque algunos de estos síntomas son tan evidentes, pero otros son tan sutiles y difíciles de discernir en nosotros mismos. Así que quiero que veamos el primer síntoma. ¿Cuál es el primer síntoma que evidencia la presencia de este mal que Cristo está condenando aquí? Bueno, el primero es la tendencia a emitir críticas innecesarias. Ojo, quiero recordarles que no es incorrecto emitir una crítica. Hay ciertas ocasiones en que tendremos que salir en defensa de la verdad de Dios, en defensa del Evangelio, y tendremos que emitir críticas.
Nuestro Señor Jesucristo hizo eso y Él nunca pecó. En Mateo 16:6, el Señor dice a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en otro momento en que sus discípulos se acercaron a decirle: Señor, Herodes te busca para matarte. ¿Sabes qué dijo Cristo? Id y decid a aquella zorra. Así es, Cristo le llamó zorra a Herodes porque el carácter y la conducta de este hombre se veía ilustrada en el carácter y la conducta de este animal. Y el mismo patrón lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 2:17, donde está advirtiendo a Timoteo en contra de la doctrina de Himeneo y Fileto. Y Pablo dice a su hijo espiritual: cuídate de ellos, porque sus palabras son como gangrena, es decir, causan putrefacción. Así que, hermanos, no juzguen a vuestros pastores cuando en ocasiones tienen que salir en defensa de la verdad de Dios y decir ciertas cosas. Pero si examinamos la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, la vida y el ministerio del apóstol Pablo, notaremos que esto no era algo que hacían todo el tiempo, no, sino más bien cuando tal cosa era necesariamente estricta, cuando realmente se necesitaba. Si es necesario emitir una crítica, vamos a hacerlo, aún con nombres en ciertas ocasiones. Pablo no dudó en señalar a Himeneo, a Fileto, a Alejandro el calderero. Pero la pregunta que quiero hacer es: ¿cuál es la esencia de nuestro ministerio? ¿Hacer y hacer juicio sobre todas las cosas exponiendo a todo el mundo? ¿Dios nos ha colocado como jueces en ese sentido? Hay personas que se sienten con el derecho de juzgar todas las cosas. Siempre que se mencione un nombre delante de ellos o una organización o algún evento, ellos tienen que dar su evaluación, tienen que hacer juicio. Ese, hermanos, es el espíritu que Cristo condena en nuestro texto. Hay ocasiones, hermanos, en que esto no es necesario, no es imprescindible que demos nuestra opinión, ni siquiera cuando se trata de algún tipo de ministerio cristiano con el cual no estemos de acuerdo por alguna razón bíblica incluso. Bueno, si hay una necesidad debe hacerse, pero si no la hay, debemos ahorrarnos las palabras. Debemos denunciar el error, pero no debemos pasarnos la vida con una espada en mano cortando de la cabeza a todo el que no piense como nosotros. Al emitir este juicio crítico, hermanos, ¿estamos protegiendo a alguien del error? ¿Estamos hablando por puro gusto o por puro placer de denunciar el error? ¿Por el puro placer de emitir una crítica? Si es así, mis hermanos, ya hemos caído. Ya hemos caído en el espíritu que nuestro Señor condena en nuestro texto. Y esto no se aplica únicamente en el terreno de la verdad y el error. No, se aplica en muchas otras áreas. Algunas personas se sienten en la capacidad de emitir su opinión sobre todas las cosas. Si algo no se ve bien, si un color no es apropiado, si el vestido que la persona tal escogió no le va. Pero, hermano, ¿quién te ha llamado a ti o me ha llamado a mí para establecer el patrón que ha de regir a todo el mundo en estos asuntos? ¿Por qué tenemos que dar nuestra opinión en todas esas cosas? No me gustó cómo peinaron o cómo se vistió tal persona. ¿Y cuál es tu problema con eso? ¿Cuál es tu problema? Eso es tener un espíritu hipercrítico. ¿Y saben qué es lo más terrible de ese espíritu? Que es altamente contagioso, sobre todo, hermanos, contagioso para pasar con facilidad de padres a hijos, de padres a hijos. Cuidemos a nuestros hijos de esa disposición pecaminosa, de ese deseo de opinar en todo, de ese deseo de hacer juicio, porque poco a poco irán formando un hábito que luego va a ser difícil de romper. ¿Saben lo que debemos hacer? Pues enseñar a nuestros hijos desde pequeños que no todas las personas tienen los mismos gustos, que no todos tienen el mismo estilo de vida, que hay ciertas cosas que son moralmente neutras y que nosotros debemos respetar. Dios ha hecho una gama muy variada de temperamentos, de gustos, de preferencias, y el mundo sería muy aburrido sin esa variedad. Si a todos nos gustaran las mismas cosas, las mismas actividades, los mismos colores, qué aburrido sería. Hermanos, Dios ha hecho flores de muchísimos colores porque a Dios le gusta la variedad y Él respeta esa variedad. Nadie te ha llamado a ti a establecer el patrón con que todo el mundo tiene que decorar su casa, o cómo tiene que vestirse, o cómo tienen que hacer sus actividades, o cómo todo el mundo tiene que pasar sus vacaciones. Nadie te ha llamado a ti a establecer tales cosas. Eso es tener un espíritu hipercrítico. Ahora, si alguien viene y te pide tu opinión, esa es otra cosa. Esa persona te ha dado el derecho a hacer juicio. Hermano, hermana, ¿te gusta mi pantalón, mi vestido? Bueno, francamente no creo que sea el mejor color para ti. Te lo digo con sinceridad, te lo digo de buena manera. Tú me pediste opinión. Pero el hipercrítico no entiende eso. Él desea que todos se amolden a sus patrones. Por eso emite críticas a diestra y siniestra. Este hombre, esta mujer vive opinando de todo, de todo. Pero hay otro síntoma.
Y es esa tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. ¿Cómo sabemos que una persona es hipercrítica? Conclusiones apresuradas. Antes de tener todos los datos en la mano, este individuo llega a una conclusión y la da por hecho. Es un hecho infalible. Una clara ilustración de este tipo de juicio es el que encontramos en el relato de Juan capítulo 20 versos 1 y 2, los hechos que ocurrieron la mañana de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y al que amaba a Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella ni entró al sepulcro, ella llegó, vio la piedra quitada y dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Hermanos, María tenía muy pocos datos en la mano para llegar a una conclusión. Ella sabía únicamente dos cosas. Primero, que el cuerpo del Señor había sido colocado en ese sepulcro. Y en segundo lugar, que la piedra había sido quitada. Vamos a suponer que ella vio que el cuerpo no estaba. Bueno, entonces tenía tres cosas. El Señor fue puesto allí, la piedra fue quitada, el cuerpo no estaba. Conclusión: alguien tiene que haber tomado el cuerpo y haberlo llevado a otro lugar. Y la idea que intenta transmitir con sus palabras es que eso había sido hecho con un propósito maligno. Ahora, hermanos, ¿era realmente así? Todos sabemos que no. Nadie había tomado el cuerpo del Señor. Nadie había sido culpable del delito que María les responsabilizaba en ese momento. Pero ella había llegado a su conclusión y lo daba por hecho. Ella fue a Pedro, no fue y le dijo: no está el cuerpo del Señor y supongo que se lo llevaron. Tengo la impresión de que han querido hacer esto o aquello. No. Con toda seguridad, ella traspasa su conclusión como algo cierto. Se han llevado del sepulcro el cuerpo de nuestro Señor. Hermanos, ¿cuán a menudo hacemos eso? ¿Cuán a menudo lo hacemos? Sin tener los datos a la mano, llegamos a una conclusión negativa y luego actuamos de acuerdo a esa conclusión como si fuera real y totalmente cierta. Miren otro ejemplo bíblico, Josué 22. Como muchos recordarán, 2,5 tribus del pueblo de Israel decidieron quedarse del otro lado del Jordán, no pasar la tierra en sí de Canaán. El asunto es que estas tribus, cuando se terminó la guerra y ya los hijos de Israel estaban en su tierra, cruzaron el Jordán para habitar la tierra que ellos habían pedido y que Moisés y Josué les habían dado, pero inmediatamente llegaron al otro lado del Jordán, construyeron un altar, y cuando los hijos de Israel se enteraron que estos habían erigido un altar, se prepararon para ir y atacar y masacrar a estas personas del pueblo de Israel. Leamos Josué 22:16. Toda la congregación de Jehová, dice, se presentaron delante del pueblo y dijeron: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar, rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no están aún limpios hasta este día, por la cual la mortandad vino en la congregación de Jehová? Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo. Ellos parece que se pusieron a hablar entre sí y llegaron a conclusiones. No solo se han rebelado contra el Dios de Israel, sino que empezaron a especular. ¿Por qué se habrán rebelado? Seguro porque piensan que esa tierra es inmunda y lo dieron como hecho. Y siguieron hablando. Verso 20. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por la rebelión o por prevaricación contra Jehová, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte de Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer servicio a Jehová delante de él con nuestros holocaustos, sacrificios, ofrendas, y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Yo me imagino lo mal que tiene que haberse sentido esa gente. Emitieron un juicio negativo, apresurado. Ni siquiera pidieron explicación. El Señor nos dice en su palabra que no debemos juzgar según las apariencias,
porque no siempre las cosas son como parecen. Hermanos, debemos investigar con un deseo genuino de encontrar una explicación que lleve a probar que la persona es inocente o que la persona tuvo alguna causa atenuante para hacer lo que hizo. Ahora, si luego de haber investigado bien descubrimos que tal persona era culpable, no vamos a declararla inocente. Pero cuando hubiésemos deseado que fuera inocente, ¿cuánto? Ese es el espíritu de aquellos que se llaman cristianos. Bueno, si es culpable, pero con cuánto dolor emitiremos el veredicto de culpa, porque en el fondo de nuestros corazones queríamos encontrar algo que nos hiciera ver a esa persona inocente, no culpable. Pero el hipercrítico quiere hallarlo culpable, se goza en hallarlo culpable, en hacer ver que tenía la razón, y eso está mal. Un tercer síntoma es la tendencia de evaluar las motivaciones, internas de los demás. Si hay una característica que evidencia en mayor grado ese espíritu que nuestro Señor condenó, es esa tendencia de ver más allá de las acciones, la motivación del otro. Yo sé lo que hizo para molestar. Yo sé que lo hizo con esa intención porque no desea hacerme ningún favor. Yo sé que lo hizo por envidia. No son meras sospechas, son conclusiones, y siempre conclusiones negativas, por supuesto. El hombre hipercrítico difícilmente ve buenos motivos en las acciones de los demás. Aquí hay una verdad, que no tenemos la capacidad de ver el corazón de las personas y por lo tanto nos arriesgamos demasiado cuando intentamos llegar más lejos en nuestro juicio. Podemos evaluar el carácter, las creencias, pero no podemos ver las intenciones del corazón. 1 Samuel 16, Jehová dice que Él mira lo que el hombre no mira. El hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Y el salmista dice en el capítulo 44 que Dios conoce los secretos del corazón. Dios sí puede juzgar esos secretos, tú y yo no. Hay otra tendencia, y es la tendencia a enfatizar y magnificar únicamente el lado negativo de la gente. Con la tendencia a hacer eso, Dios condena. Quiero probar este punto con una ilustración. Un día, un capacitador les presentó a los profesores una cartulina blanca con un punto negro en medio, una pequeña mancha en el centro de la cartulina, y luego preguntó a los profesores qué veían ellos. La mayoría respondió un punto negro. El 99% de la cartulina era blanca, pero a todos les llamó la atención ese pequeño punto en el centro, la mancha negra. Hermanos, esa es una buena ilustración de la forma en que nosotros solemos evaluar las cosas. Un hombre puede tener cualidades maravillosas producto de la obra de la gracia de Dios. Puede ser un individuo que ha podido desarrollar notablemente esas características que hacen a nuestro Señor Jesús hermoso a nuestros ojos. Pero siendo un hombre de carne y hueso, no glorificado aún, este creyente también tiene sus debilidades y defectos, sus pecados particulares. Y esos son los que nos llama más la atención. No vemos todos esos espacios en blanco, no. Vemos el punto, la mancha negra en el centro de la cartulina. Oye, ¿conoces a tal persona? Claro que lo conozco. ¿Y qué opinas de él? Es una buena persona, pero... Y entonces nos pasamos los 20 minutos, 30 minutos hablando y alargando sobre el significado de ese pero. Es una buena persona, pero... Hermanos, es ese espíritu desequilibrado que el Señor condena aquí. Esa disposición a enfatizar únicamente las debilidades y pecados del individuo. Dios no lo aprueba. Pero hay una otra tendencia, y es establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales nosotros aprobamos o condenamos a la gente. Por ejemplo, hermanos, Romanos 14, vemos a Pablo tratando esto, y es un texto importante para entender Mateo 7. Vamos, Romanos 14. Ciertas personas, debido a su trasfondo, no podían con una limpia conciencia comer ciertas comidas o comer aquellas comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos, mientras que otros tenían madurez suficiente para saber que un ídolo no era nada en el mundo, así que podían comer de todo. ¿Recuerdan? ¿Qué sucedió? Que los hermanos de la iglesia comenzaron a juzgarse unos a otros. Romanos 14, 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Los débiles juzgaban a los fuertes por comer de esas cosas, y los fuertes menospreciaban a los débiles por no tener madurez suficiente para saber que se podía comer de todo. Y noten cómo Pablo manejó esto. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
de acuerdo a tus normas de santidad? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Quién te ha puesto a ti como Señor de Él para establecer lo que está bien y lo que está mal? Es delante de su Señor que Él cae o está en pie, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, el problema de estos creyentes es que cada grupo había establecido sus normas particulares de santidad y en base a esas normas arbitrarias rechazaban o recibían a sus hermanos. Y ahora yo me pregunto, ¿acaso no es un problema muy común también hoy? Tal vez no tenemos problemas con las mismas cosas que dividían a los hermanos en Roma, el problema de la comida. Pero es muy notable que tengamos, hermanos, muchas veces la misma actitud. Ahora, noten que no estamos hablando aquí de cosas que la Biblia prohíbe. Cuando la Biblia prohíbe algo, entonces ya no se trata de una norma arbitraria, se trata de una norma divina. Yo me refiero más bien a esas reglas autoimpuestas que tal vez son apropiadas para ti por causa de tu trasfondo, por causa de tu problemática particular, pero no necesariamente son válidas para otro hermano. Tal vez en tu caso particular no debes tener una televisión en casa porque eres adicto a la televisión, porque has tenido mucho problema. Viniste al Evangelio con mucho problema en ese sentido. Está bien, hermano, es tu caso particular. No tengas televisión, pero tan pronto tratas de medir a todos con esa misma norma arbitraria de santidad. El ver televisión es un síntoma de carnalidad. Pregunto, ¿en qué texto de la Biblia dice eso? Sí, yo conozco textos de la Biblia que me hablan del correcto manejo del tiempo. Eso sí, eso está en la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la Biblia habla de un hombre, por ejemplo, que debe darle tiempo a su esposa, a sus hijos. Eso es bueno. Y si tú sabes que debes hacer lo bueno y por estar viendo televisión no lo haces, eso sí es pecado. Eso sí dice la Biblia. Otra cosa que la Biblia sí dice o da principios que regulan las cosas que puedo y no puedo poner delante de mis ojos, eso está en la Biblia. Y si nos enteramos de algún hermano que ha estado exponiéndose a cosas impuras en la televisión, es nuestro deber llamarle la atención con la autoridad de la palabra de Dios. Y que no venga a decirnos, no juzgues mi hermano, no juzgues. No, sí tengo derecho a juzgar. Pero no debemos pretender legislar sobre la vida de todo el mundo en base a lo que nosotros consideramos que es la mejor manera en que un cristiano puede guardarse del pecado. No, hermanos, no. Hay grupos cristianos, por ejemplo, donde se les prohíbe a las mujeres usar maquillaje. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Sí, hay principios que rigen el uso de estas cosas. Hay principios que hablan de moderación, que hablan de pudor, que hablan de modestia. Pero ¿dónde dice en la Biblia que es pecaminoso que una mujer se ponga un pequeño arete en las orejas, por ejemplo? ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Ahora veamos este asunto desde el otro lado. Tampoco debemos asumir la postura que asumieron los fuertes en la iglesia de Roma. Comenzaron a menospreciar a los débiles. Aquellos hermanos que por ciertas razones habían decidido no hacer uso de ciertas cosas, no asumir o no asistir incluso a ciertos lugares, no comer ciertas comidas. Pablo nos dice en el verso 4 que lo único que cuenta en ese tipo de cosas es la forma en que Dios nos ve. Es delante de nuestro Dios que caemos o estamos en pie. ¿Puedes con una limpia conciencia hacer lo que vas a hacer? Y no olviden que me refiero a cosas que son moralmente neutras. Hay cosas que no se deben hacer y punto, porque Dios las prohibió. Pero hay otras que no caen dentro de esa categoría y por las cuales cada uno le dará cuenta a Dios. Si por causa de ciertas circunstancias particulares algo es dañino para ti, aunque no sea malo en sí mismo, tienes que abstenerte de ello. Pero no debes establecer en base a tu problemática en particular reglas que han de regir a todos por igual. No. En estas cosas caemos o estamos en pie, no en base al criterio tuyo, mío, la iglesia, pero sí en base al criterio de Dios que conoce el corazón y sabe todas las cosas. ¿Y cuáles son las razones que da el Señor para ponerle un alto a ese espíritu de crítica pecaminosa? ¿Cuáles son esas razones? Hoy quiero que veamos solo una. ¿Qué dice el Señor en el verso 1, capítulo 7 de Mateo? No juzguéis. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Para que no seáis juzgados. ¿Cuál es la primera razón que encontramos entonces en nuestro texto y a través de la cual el Señor desea persuadirnos a que dejemos de ser hipercríticos? Pues que Dios nos juzgará por ellos. Hermanos, este es un motivo legítimo para alejarnos del pecado. ¿Cuál? El temor a recibir las consecuencias de nuestro pecado. El Señor hizo uso de esa motivación en más de una ocasión.
En el mismo Sermón del Monte podemos ver un ejemplo de Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 1 Corintios 9:27, Pablo dice acerca de sí mismo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, hablando de la mortificación del pecado, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y 2 Corintios 5, del 9 al 11, Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y yo sé que alguien está preguntándose: pastor, pero ¿cómo es eso de que el cristiano será juzgado? ¿Acaso no dice Pablo en Romanos 8:1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Y en Juan 5:24 dice el Señor que aquellos que escuchan la palabra y creen en Él no vendrán a juicio. ¿Cómo es entonces que, hablando a sus discípulos, el Señor menciona aquí ese asunto del juicio? Hermanos, los cristianos pueden estar seguros de que no pasarán por un juicio de condenación. Debido a su fe en Cristo, su destino eterno ya fue decidido, ya aquí en esta tierra ya fue decidido. Pero hay dos maneras en que el Señor juzga al cristiano. Por un lado, la Biblia sí enseña que Dios juzga el pecado de sus hijos aquí y ahora con el propósito de disciplinarnos. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come y bebe para sí? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos castigados y condenados con el mundo. Esa es la misma enseñanza de Hebreos 12:6, donde dice que Dios al que ama disciplina. Pero también la Biblia habla del juicio al que los creyentes serán sometidos cuando Cristo regrese. No será un juicio de salvación o condenación, pero seremos juzgados. A ese juicio es al que Pablo hace referencia en el texto que leímos hace un momento en 2 Corintios 5:10. Pablo dice allí que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso es necesario. En ese momento Dios tratará con nosotros, no como un juez trata a un criminal, no, porque ya somos creyentes y hemos sido perdonados. Pero Dios sí tratará con nosotros, como un amo trata con sus siervos cuando les llama a rendir cuentas. En aquel momento nuestra fidelidad a Dios será juzgada, hermanos. Como alguien ha dicho, la Biblia no nos revela todos los detalles del mismo, pero es indudable que seremos juzgados y de alguna manera seremos afectados en ese juicio. Seremos afectados, hermanos, en ese juicio. Noten cómo Pablo usa esa majestuosa realidad del juicio para convencernos de que debemos dejar de criticar. Romanos 14:10, pero tú, en el contexto de esa crítica que había en la iglesia de unos con otros, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, incluido el apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y una de las cosas por las que daremos cuenta, según Mateo 7:1, es por la forma en que hacemos juicio sobre los demás. No juzguéis para que ese día no seáis juzgados. ¿Has estado siendo hipercrítico? Prepárate para dar cuenta a Dios en aquel día, porque por eso serás juzgado. Serás juzgado. Pastor, ¿pero por qué esto es tan serio? ¿Por qué seremos juzgados si juzgamos pecaminosamente a otros? Santiago 4:11 al 12 lo dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿En qué sentido juzgamos la ley de Dios cuando juzgamos a otro? En dos sentidos. Por un lado, hermanos, ¿cuáles son los mandamientos que resumen la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento de la ley, toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice en Romanos 13:9 que ese mandamiento resume toda la ley, por lo menos en lo que respecta a nuestra relación horizontal.
Cuando entramos en esa actitud hipercrítica hacia los demás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo a Dios: Señor, yo no creo que sea apropiado obedecer tu ley en este punto. Tu ley dice que no debo juzgar. Tu ley dice que debo ser benigno y caritativo en mi juicio respecto a los demás. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en este punto. Creo que debes hacer algunos ajustes en tu ley porque yo no debo ser tan tonto. Si haces eso, Dios te dice: prepárate para darme cuentas en aquel día, porque te has convertido en juez de mi ley. Mi ley dice ama, pero tú dices critica. Esto es lo que la ley dice: ama, todo se resume allí, pero tú dices no, critica. Por tanto, Dios dice que tendrás que dar cuentas de tu actitud. No juzguéis para que no seáis juzgados. Les doy otro sentido en que juzgamos la ley cuando caemos en ese espíritu hipercrítico. Hermanos, Dios dice en su palabra, por ejemplo, no cometerás adulterio. Eso está claro en la Biblia. Y aún nos dice que si una persona dice ser cristiana y vive en ese patrón de vida, no debemos juntarnos con esa persona para que se avergüence. 1 Corintios 5. No debemos juntarnos con él. Él no está claro en las Escrituras. Pero Dios no dice nada acerca de tener televisión en casa, no dice nada acerca de que las hermanas usen maquillaje, nada acerca de muchas cosas que nosotros creemos tener derecho a legislar. Yo sé que hay principios en la palabra de Dios que regulan el uso de ciertas cosas o de todas estas cosas. Muchas de esas cosas deben usarse con mucho cuidado, ejerciendo mucho discernimiento, mucha moderación, y en algunos casos ni siquiera debemos usar esas cosas debido a la problemática particular que tenemos debido a nuestro trasfondo. Pero tan pronto hacemos de esas cosas una ley para todos, estamos diciendo: Señor, aprecio tu ley, pero pienso que es una ley incompleta. Pienso que debiste ser más claro, que debiste prohibir algunas otras cosas. Pienso que debiste ser más específico en ciertos aspectos que son peligrosos para el cristiano. Y Dios dice: ¿quién eres tú para juzgar mi ley como incompleta? ¿Quién eres tú para decirme lo que yo debí o no debí incluir en mi ley? ¿Quién eres tú para juzgar la ley de Dios? Debemos pensar, hermanos, que la palabra de Dios no posee una forma de santidad apropiada, suficiente para guardar en el camino de justicia al que desea hacer la voluntad de Dios de todo corazón. ¿Crees que es necesario que le añadamos una que otra ley para hacerla más efectiva? No, mi hermano, no. La palabra de Dios es suficiente para el que desea realmente vivir en santidad. Resumiendo, hermanos, aquí quiero concluir. Si hay un lugar para ejercer discernimiento y para hacer juicios sobre el carácter y las enseñanzas de otros, claro que lo hay. Si hay lugar para la disciplina eclesiástica, y para eso hay que pasar juicio. Pero si somos tolerantes, complacientes, con ese espíritu hipercrítico que el Señor condena aquí, mi hermano, tendremos que dar cuentas a Dios por ello en aquel día. ¿Por qué debemos dejar de criticar? Porque tenemos que dar cuentas delante de Dios. Hermanos, si al escuchar estas cosas te sientes culpable de pecado, recuerda que somos justificados por medio de la fe en Cristo y que en Él tenemos abundante provisión de perdón y misericordia. Examínate, hermano, a la luz de estos síntomas que están allí, esos síntomas que hemos visto el día de hoy. Y si te encuentras en falta, ve a Cristo, confiesa tus pecados, Él te perdonará porque Él ha prometido perdonarte. Pero más aún, hermanos, clama a Él por su gracia para que te libre de ese espíritu farisaico, de esa tendencia pecaminosa a disfrutar el condenar y criticar a los demás, para que se te quite esa tendencia a juzgarlo todo, a opinar en todo, que se quite esa tendencia a juzgar rápidamente, esa tendencia a llegar más allá de donde debes llegar, que seamos librados de ello. Confiemos en la soberanía de Dios porque Él lo puede hacer. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, este día. Gracias por este tiempo que tú nos has dado para compartir tu palabra, Señor, palabra poderosa, palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no juzgar según las apariencias y que el juicio que podamos establecer, Señor, sea no en base a mi criterio, sino en base a tu palabra. Y siempre anhelando, oh Dios, no encontrar culpable a las personas, sino, oh Dios, buscando siempre una explicación y una razón para poder ayudar en realidad a aquellos que están en falta. Ayúdanos, Señor, a juzgar con juicio justo, con juicio santo. Gracias por cada persona que hoy está escuchando, que hoy está viendo, Señor. Que tu palabra que transforma la vida, oh Dios, pueda hacerlo en este momento e iniciar esa labor
en la vida de cada uno de aquellos que están oyendo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si eres consciente de que necesitas realmente de Jesús, este es el momento. Este es el momento. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Siempre vas a ver al final números de contacto. Puedes escribirnos por WhatsApp. Queremos saber de quién se trata. Somos una familia extensa que te ama. Que te ama. Porque ama a aquel que lo dio todo por nosotros. Jesús. Jesús. Que Dios te bendiga. Que tengas una semana maravillosa. Y en Dios confiamos. Bendiciones.